Y dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprendan lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué interesante es esta historia que nos cuenta el evangelista Mateo acerca de su propia conversión o llamamiento que Cristo le hiciera en un momento de su vida, en un momento tan especial, porque a cada quien le llega el momento. Qué bueno que el Señor lo llamó con este llamamiento tan lindo y especial. Mateo, conociendo un poco de su biografía y vida, le vi de Alfeo, llamado Mateo, un evangelista del siglo I y uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. La tradición cristiana le atribuye la autoría del primero de los evangelios, llamado Mateo, los evangelios sinópticos. Y según se cuenta, Mateo residía en Cafarnaún, ciudad de una gran importancia comercial, por estar situada en la gran ruta recorrida por las caravanas en sus viajes entre Siria y Egipto, y también a causa de su proximidad a la frontera que separaba el territorio de Filipo del Herodes Antipas. Mateo, en esta demarcación, ejercía como recaudador de impuestos en nombre de Herodes Antipas. La palabra del Señor nos cuenta que este hombre se hallaba en su despacho de recaudación de tributos en Cafarnaún, junto al mar de Galilea, cuando el Señor le dijo: sígueme. Mateo respondió con admirable prontitud a la exhortación al apostolado del Maestro, y sin duda alguna siguió al Señor hasta donde el Señor iba. Nosotros, amados hermanos, nos damos cuenta de una interesante verdad: que el llamamiento de Dios es un llamamiento irresistible, porque es Dios ejerciendo gracia y misericordia sobre aquel pecador que no ha hecho nada para ser atraído por Dios, pero por gracia el Señor se acercó a él. ¿Qué era lo que hacía Mateo? Señores, Mateo o Leví, Alfeo, estaba recaudando impuestos en nombre de Herodes. La ocupación de Mateo era recaudador al servicio de Herodes Antipas, tetrarca de Judea. Y esta posición era mal vista y aún despreciada por el pueblo judío, porque ustedes saben que dominaba el imperio romano y estaba subyugado. Los fariseos criticaron a Jesús al ver comer con los publicanos y los pecadores, a lo que Cristo contestó: tengan algo pendiente, que yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos también 2, versos 15 y 17. Se supone, amado, que Jesús
le impuso, pues se cree que Cristo le puso el nombre de Mateo, que significa don del Señor. Antes de seguirle, Mateo era llamado, como dije ahorita, Leví de Alfeo, es decir, hijo de Alfeo. El Nuevo Testamento no aporta muchos detalles biográficos sobre su persona. Si bien la tradición indica que evangelizó luego a Judea y posteriormente fue misionero en Etiopía y Persia, y al parecer vivió largos años en Antioquía, donde se cree que escribió su evangelio y que por su destacado interés eclesiástico permitió vislumbrar la realidad de una comunidad ferviente y disciplinada, esencialmente judía en cuanto a su origen, pero alentada por un vivo ímpetu misional. Debemos nosotros saber una gran verdad. Un recaudador de impuestos en los tiempos bíblicos, un recaudador de impuestos no era alguien que era amado por la comunidad, porque se entendía que era una persona que ponía impuestos. O sea, impuestos, te impone carga. Te impone carga, decidas tú o no. Esta persona, recaudador de impuestos, es una persona que recauda impuestos sin pagar de otras personas o empresas. Y los recaudadores de impuestos se han retratado en la ficción como el mal y en el mundo moderno como un estereotipo o un tanto similar al de personas que engañan de manera despiadada a aquellos en quienes ejercen autoridad. Los recaudadores de impuestos, también conocidos como publicanos, se mencionan muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. De hecho, trabajaban para los contratantes de impuestos y se les describe generalmente como codiciosos, personas codiciosas, amante al dinero, capaz de arrancarle el alma a cualquiera, ya que tenían más dinero del que tenían derecho. O sea, en esa época, un recaudador de impuestos tenía una vida holgada, aparentaba tener más dinero que el debido. De hecho, ellos trabajaban para los contratantes de impuestos, como se le describe generalmente. Y nos damos cuenta que la vida de codicia era la que imperaba en los cobradores de impuestos. Lucas habla de los cobradores de impuestos y relata de que Jesús se compadeció del recaudador de impuestos Zaqueo, provocando esto la indignación de la multitud, el hecho de que Jesús prefiriera ser el invitado de un pecador antes que serlo de otra persona más respetable o justa. Recuerde que Lucas habla de Jesús y Zaqueo, quien también era un hombre cobrador de impuestos, un hombre de una vida muy a nivel económico bien, porque vivía cobrando los impuestos. Ahora, nos debe llamar a nosotros la atención la forma en que Cristo le hace el llamado, principalmente a Mateo o Leví, y dicho sea de paso, a Zaqueo. Y esto me lleva a mí a meditar, hermanos, que a veces nosotros tenemos para todo un ritual. Y lejos de simplificarle la vida al pecador, créame, muchas veces se la complicamos. Atacando a la gente a pasar al frente, etcétera, etcétera. Y aquí me llama la atención, según Mateo capítulo 9, versículo 9, la manera que Cristo le hizo el llamado a Leví de Alfeo.
Este hombre sentado en el banco de los tributos. Un hombre que en ese lugar, qué sé yo, tal vez había pasado cuenta, había entregado su reporte. ¿Quién sabe? Soy yo haciendo conjetura. Si estaba, algunos dicen que eran sentados en su oficina. Que estaba sentado, otros piensan que estaba sentado en las afueras y que al pasar Jesús lo llamó. Pero sea que estaba sentado en su oficina o afuera, eso no es lo importante ni lo relevante en este momento. Lo importante es que Cristo, siendo el santo, siendo el perfecto, la imagen de Dios viva aquí en la tierra, se acercó a un hombre odiado, a un hombre de mal comportamiento a nivel social, económico, a un hombre desechado por la sociedad. Porque eso es lo que hace Cristo. Y ese es el interés de que Cristo tiene de nosotros, de la iglesia. Que nos acerquemos a los desechados, que nos acerquemos al que nadie quiere, al que nadie ama, al que está frío. Que busquemos la manera de acercarnos a aquellos que no quieren entrar, pero que no nos acerquemos para cuadrarlo y para ponerle el termómetro espiritual que a veces tenemos, sino que nos acerquemos con amor. ¿Para qué? Para traerlo a la santidad y para traerlo a Dios. Lamentablemente muchos de nosotros, como dije, atosigamos a las personas para que se entreguen a Cristo. Hay otros grupos que no voy a mencionar el nombre, que no hacen eso, sino que sutilmente lo invitan a una reunión. Y lo invitan a la otra. Y lo invitan a la otra. Y de repente esa persona dice, yo soy de esa iglesia. Pero a veces nosotros, hermano, por tener tantos rituales y religiosidad, y por creer que las cosas solamente funcionan de una manera, lo que hacemos es que asustamos a los pecadores. Créame que cuando yo invito personas a la iglesia me dicen, si me van a atacar, yo no voy a ir. Si el que va a estar predicando se va a concentrar, porque a veces nos concentramos en una persona y esa persona se roba el show, ella y el predicador, ignorando que hay miles de formas de hacer el llamado y de forzar a entrar al pecador a la gracia. No necesariamente una persona va a ser salva porque pase al frente y se convierta. Yo he estado en lugares predicando que le he dicho a inconversos y personas que tal vez me oyen, que han ido conmigo a lugares a predicar, lo han visto como lo pueden dar de testimonio. Y yo le he dicho, repitan conmigo esta oración de confesión de fe desde donde usted se encuentra. Y luego públicamente vaya donde el pastor o un líder. Y lo han hecho. Lo han hecho. Debemos observar aquí con calma y detenimiento que Cristo no hizo un ritual para llamar a Leví. Porque nosotros debemos revisar la forma que estamos llamando al pecador al arrepentimiento. Si me van a atacar, yo no voy. Si me van a tosigar, yo no voy. Invítalo hoy. Invítalo mañana. Busquemos la manera de, ahí donde dice la palabra, esforzarlo a entrar. Pero no es que lo obligue ni lo engañe, sino con sabiduría. Para que cuando esa persona se dé cuenta, ya esté en el redil, convencido de pecado y diga, de aquí nadie me saca, porque yo verdaderamente vine no por complacer a nadie, no porque me atacaron, sino porque yo vine convencido de pecado, y que viene al evangelio así, muy difícil se sale. Mire la manera más preciosa que el Señor le hizo el llamado. Leví, sígueme. Sígueme. Inmediatamente se levantó y le siguió. Y hoy conocemos de la historia quién fue ahora Mateo, un hombre de Dios, un mártir de la fe, un predicador de la palabra, un hombre usado por el Señor.
Pero Dios le hizo un llamamiento eficaz. Nosotros como predicadores, pastores, evangelistas, pregoneros del evangelio, debemos ser sabios al hacer el llamamiento al pecador. A veces somos muy crudos y creemos que por las palabras crudas, fuertes y contundentes vamos a hacer que la gente se salva. Tenemos que esforzarlo a entrar, pero ese esforzarlo a entrar es con la sabiduría divina, no con encantamiento de hombre. Y debemos tener mucha sabiduría. Me dice una persona, venga a orar aquí a mi barrio, que estoy levantando una iglesia y aquí, a ver si vienen personas. Le digo, ¿y qué tú estás haciendo para reunir gente ahí? Varón, mire, aquí la gente es dura y es mala. Le digo, bueno, pero si tú tienes ese concepto de la gente donde tú pastoreas, ya tú te estás predisponiendo a lo negativo, a lo que no es de fe más bien, y lamentablemente pues no vas a poder hacer nada porque tú estás prediseñando tu mente a que la gente es mala, a que la gente, no importa que la gente sea mala. Si venimos con sabiduría, si venimos con estrategias de Dios, el hombre no regenerado, sabiendo que el hombre carnal no percibe las cosas espirituales, él va a venir. Él va a venir. Necesitamos buscar la manera de recordar que el culto y en nuestro servicio no es para nosotros irnos en gloria en las iglesias, nosotros, dentro de nosotros mismos. Necesitamos reconocer que es tiempo de buscar estrategia para que el pecador venga a la iglesia, para que el pecador venga a los pies de Cristo. No podemos pasarnos todo el tiempo gozándonos nosotros, yéndonos en gloria nosotros. Necesitamos crear programas para que el pecador venga a la iglesia, para que el hombre no regenerado venga a Cristo, al evangelio, pero no es tampoco con un misticismo. Si llega una persona por primera vez a tu iglesia y de una vez todos los ojos están encima de él y tiene que convertirte ahora, y tiene que convertirte ahora, y los atosigan de tal manera que esa gente ni quiere volver, agarra el teléfono, llámale, pregúntale cómo se sintió y ve buscándolo, invítalo, cuándo vuelve y cómo te sientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que pronto esa persona se va a hacer amigo de la iglesia. Es una muy buena técnica hacer amigo de la iglesia a la gente de la comunidad, a la gente del barrio. Hacerlo partícipe de la iglesia, hacerlo sentir como parte de la iglesia. Ese llamamiento que Cristo le hizo a Leví fue un llamamiento ameno, me encuentro yo y me indica el Espíritu Santo. Un llamamiento ameno, no un llamamiento super espiritual, que lo que hace a veces es que asusta a la gente. Leví, sígueme. Oh, gloria a Dios. Se paró y lo siguió, hermano. Hasta el sol de hoy nosotros seguimos hablando de Mateo, porque la conversión de este hombre fue una conversión justa, una conversión verdadera. Hay gente que se convierte a veces asustado para salir del paso, y después usted lo ve que se sale. Porque por eso es que hay que tener cuidado cómo llamamos al pecador. Esforzarlo a entrar, dice la palabra, pero con la sabiduría de Dios y con la unción del Espíritu Santo. Lo que Cristo hizo ahí con Leví fue esforzarlo a entrar. Sígueme. ¿Para dónde? Sígueme. ¿Y dónde se fueron? A una casa. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Porque Cristo vino a revolucionar, a hacer algo diferente a la manera de Dios. Los religiosos siempre hacen lo mismo, porque eso es parte de la religiosidad, hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y si no es así, está mal. Y si no lo hace así, no lo hiciste bien. Entonces Cristo vino a romper con esa religiosidad. Los fariseos, los escribas, no estaban en nada. Como hay mucha gente que no está en nada, nadando en su religión y no crecen.
y echándole la culpa al diablo porque no crecen, en vez de levantarse y hacer las cosas como Cristo la hizo. En una ocasión, nunca olvido que una hermana me invitó a un culto muy lindo y estaba lleno de amigos. Y yo sé que esa iglesia va a crecer. Y predicamos la palabra. Y luego afuera se dieron regalos unos a otros. Y la pastora misma entregaba sus regalos de una manera muy amena. Bueno, es una forma preciosa de hacer amigo al pecador de la iglesia, para que cuando el pecador quiera darse un tiro a causa del pecado, o cuando el pecador quiera lanzarse del puente o tomar trepacito, diga el pecador: hubo un día que en la iglesia el pastor me dio amor. Hubo un día que en la iglesia yo fui y me abrazaron y me dijeron que volvieran y me dijeron que cuando yo tenía problemas que contara con ellos. Esa gente, en vez de darse un tiro, van a ir a la iglesia porque ya tú sembraste en ellos, ya tú depositaste en ellos una manera sabia de esforzarlos a entrar. Al Señor no le importaba que Mateo, que Leví tal vez tenía los cuartos que se había robado, lo tenía encima, quién sabe. A él no le importaba lo que tenía puesto. Hoy en día nosotros estamos más preocupados en lo que la gente lleva puesto, ignorando que la gente está muriéndose, que la gente se está quitando la vida, que la gente se está entregando al diablo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿De qué manera estamos llamando al pecador? Es necesario que la iglesia entienda y reflexione de cómo nosotros hacer que el pecador venga con la sabiduría de Dios. Cristo estaba usando sabiduría. Los religiosos se pusieron bravos porque los religiosos querían que Cristo lo hiciera a la manera de ellos. Y tú que me escuchas, si estás viviendo en esa religiosidad y que te cree que solamente es de esa manera, suéltalo ya en el nombre del Señor y no seas retranca para aquellos que quieren entrar a la fe y al evangelio, que las almas son de Cristo. Y quien derramó la sangre por las almas ni fue tu abuelo, ni fue tu papá, ni fuiste tú ni yo, fue Jesucristo. Y si el dueño de la iglesia se sentó con ladrones, se sentó con prostitutas, se sentó con pecadores, se sentó con gente que no valía ni una guayaba podrida, y si él lo hizo para darle valor, ¿quiénes somos nosotros para no tener estrategias y atraer al que se está perdiendo con sabiduría al camino del Señor? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Cómo es posible que vuestro maestro se esté comportando de esta manera? Son pecadores, porque el religioso cree que si se acerca al pecador, que si lo abraza, que si llora con él, las lágrimas le van a pegar el pecado. Eso es lo que cree el religioso. El religioso no se acerca al que está borracho para que el otro no diga que él está borracho también, y él prefiere, por cuidar su identidad, ¿sabe qué? Que el borracho se pierda. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos así? ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos de esa manera? No me voy a acercar. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo digo, ¿a dónde la iglesia de hoy ha puesto esos textos bíblicos? A veces nada más somos con nosotros. A veces nos gozamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la iglesia llena de los mismos cristianos y no hay un inconverso ahí. Nadie invita a un inconverso. Nadie invita a uno que no es cristiano. Y yo estoy en victoria. Señores, el objetivo, mire, Dios no le llamó a la iglesia para usted comerse los beneficios solo, dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Siempre trate de invitar a un amigo a su iglesia. Yo, a una hermana que nosotros tenemos en nuestra congregación, la admiro mucho. Porque esa hermana siempre lleva una gente a la congregación. Y si yo le cuento la gente que esa mujer ha llevado a la iglesia, que han recibido al Señor, son muchísimos. Y ella hasta el pasaje le paga. Porque ella los esfuerza a entrar. Y lo va a buscar. Entonces, la iglesia tiene que observar ese llamamiento que Cristo le hizo a Mateo. Un llamamiento eficaz
el Señor esforzó a Leví a entrar, porque Leví estaba mal. Id pues, le dijo el Señor a esos religiosos del momento, y aprendan lo que significa misericordia quiero. Tú y yo tenemos que tener misericordia con el ladrón, con la prostituta, con el homosexual, con la lesbiana. Debemos tener misericordia con el chismoso, con el hablador, con aquel hermano que no se deja amar, que no se deja querer. No podemos aislar a la gente, porque Cristo vino a los enfermos. Y si nosotros somos la iglesia de Cristo, de ese Cristo que vino al enfermo, tenemos que aprender a hacer las cosas como Jesús la hizo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Asimismo es el caso de Zaqueo. El Señor se acercó a Zaqueo, llamó a Zaqueo. Él no esperó que Zaqueo lo invitara. Zaqueo, date prisa, que es necesario que yo more contigo, pose en tu casa. Amado hermano, vamos al pecador. Esa es otra forma de llamar a Zaqueo de una manera, digamos, estratégica de Cristo. Utilizó una estrategia y se fue a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo se convirtió. Leví se convirtió. Pero ahora cuando tenemos un ritual y llevamos una gente, ven a la iglesia, entonces después lo estamos atacando, no vuelven por ahí nunca. Vamos a hacer amigos a la gente de la iglesia y vamos a caerle atrás con sabiduría. Pastor, usted me está diciendo que no haga el llamado. Yo no estoy diciendo eso. Que cuidemos la manera de hacer el llamado, que le pidamos sabiduría a Dios, que usemos estrategia para que los esforcemos a entrar. Eso es lo que yo estoy diciendo en este momento. Que no asustemos al pecador por nuestra forma, sino que el pecador se sienta verdaderamente que está en lugar a donde él y su familia pueden en un futuro buscar de Dios. A donde él y su familia en un futuro pueden llorar. A donde él y su familia en un futuro pueden sentirse amados, queridos, entendidos, soportados por la gente que está en ese lugar. Cristo le dio confianza a Leví. Cristo no vino aparentándose ser un super espiritual, como ahora tenemos una bendita competencia, al que es más espiritual, al que Dios más lo usa. Cristo no usó nada de eso, ni con Leví ni con Zaqueo, y los dos se convirtieron. Vamos a aprender de Cristo. Vamos a aprender a Cristo. Al presentar este evangelio, vamos a aprender de Jesús, porque a la manera de Jesús funciona, hermanos. El pecador se está muriendo a pedazos. El pecador, hay momentos que pretende darse un tiro porque no aguanta su vida, pero está cautivo, está atado. Y si tú y yo usamos estrategia, ellos te van a buscar en el momento cumbre de su vida. Cuando estén tocando fondo, vendrán a ti, vendrán a mí, porque tú fuiste como Jesús. Vamos a presentarlo como Jesús al pecador, señores. Ese es el evangelio. Vamos a presentarnos como Cristo ante el pecador. Y usted verá que la lucha no va a ser difícil. ¿Usted sabe por qué es difícil? Porque venimos con estrategia humana. Estamos usando mucha estrategia humana. Varón, qué difícil, sí. Pero a Cristo no se le hizo. Bueno, porque número uno, Cristo predicaba con el ejemplo. Cristo daba amor. Cristo estaba pendiente a la gente. Cristo respetaba a la gente. Cristo amaba a la gente. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo no vamos a ganar a la gente si no lo respetamos, si no lo amamos, si lo tratamos mal, si lo tratamos a patada? No nos vamos a ganar al pecador. Necesitamos hacer que el pecador nos vea como su sacerdote, sí, como su pastor, como la persona de confianza. En el nombre del Señor Jesucristo, abracemos esta verdad, amados hermanos. Concluyo con esto que dice: id pues y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor no quiere sacrificio. El Señor quiere que tú tengas misericordia. Vamos a tener misericordia uno con otros. Vamos a acercarnos al frío. Vamos a acercarnos al pecador. Vamos a acercarnos al vendedor, al cobrador de impuestos. Vamos a acercarnos al ladrón. Vamos a acercarnos a la prostituta, a la lesbiana,
al homosexual, vamos a acercarnos a aquel que habla mentira, aquel que engaña, aquel que odia. Vamos a acercarnos a aquel que no se deja amar, porque ese es el que está enfermo y ese es el que necesita curar su enfermedad. Cuando en la familia hay alguien enfermo, todo el mundo se concentra en ese enfermo. Lo lleva al médico, le da sus medicamentos, lo cuida, lo ayuda. Vamos a hacer lo mismo a nivel espiritual. Vamos a hacer lo mismo. Entonces se agradará el Señor y nos bendecirá, nos bendecirá, nos bendecirá sobremanera por cuanto hemos acercado a las almas perdidas, por cuanto hemos sido sabios para acercarnos a las almas perdidas. Vamos a hacerlo, hermano, que esto le agrada al Señor. Por eso dijo él, id y aprendan. Hermano, aprendamos. A la manera de Cristo es que hay que hacerlo. A la manera de Cristo es que hay que hacerlo. Y usted verá cómo la gloria de Dios descenderá y Dios les respaldará.